Esta enseñanza la dio Pedro la última vez allá en las Palomas, es sobre el arrepentimiento. Yo tengo varias sobre el arrepentimiento, pero esta me parece que me resultó ser la más significativa, y después de esta voy a hablar sobre la enseñanza que viene sobre la culpa, para diferenciar arrepentimiento de culpa. Bueno, comenzamos. Dice, normalmente la lectura de un veredicto en un juicio es algo muy importante, sobre todo cuando la libertad o la vida de una persona está en juego. Sin dudas, comprendemos la sobriedad de ese momento. Bueno, los cristianos sabemos que en nuestras vidas sucederá lo mismo, en el día del juicio. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Será el día en que, luego de la muerte, nos debamos enfrentar a Dios y rendir cuentas de nuestro obrar aquí en la tierra. Esa rendición de cuentas será, para algunos, a partir del momento en que tuvieron uso de razón, y para otros, a partir que se hizo realidad su confesión de fe cristiana. Acá tenemos un grafiquito, el de arriba es el correspondiente a los cristianos, y el de abajo a un no cristiano. Para un cristiano, la rendición de cuentas va a ser a partir del momento en que Jesucristo se hizo realmente efectivo en nuestras vidas. No como por ahí se acostumbra a decir de la confesión de fe, porque sabemos que muchas veces la confesión de fe se hace sin saber qué significa, sino a partir del momento en que realmente comprendemos que Jesús es Señor y Salvador nuestro. En un no cristiano, la rendición de cuentas va a ser a partir del momento en que tiene uso de razón. Esto para que nos quede una imagen. Ese será el día del veredicto divino, el día que entremos en la eternidad. Y eternidad es cielo o infierno. Pero eternidad al fin, porque tanto el cielo como el infierno es algo eterno. Ese es el destino nuestro, un destino de eternidad. Y algunos esperan definirlo el día que lleguen allí. Pero debemos saber que esa idea es mala, muy mala, es pésima. Eso se debe al desconocimiento sobre lo que es arrepentimiento. Porque Dios nos ha dado todo el tiempo de esta vida justamente para definir eso, dónde pasaremos la eternidad. Hay una cita de Paul David Tripp, pastor y conferencista norteamericano, que dice, somos muy rápidos para caer en el delirio de creer que somos más inteligentes que Dios. Estoy convencido de que muchos hacemos esto más seguido de lo que pensamos. Minimizamos el peligro de lo que Dios llama peligroso. Cuestionamos la necesidad de los límites que Dios establece y al ser enfrentados con nuestro pecado, argumentamos que no es tan malo como aparenta. Cada día, en alguna situación o relación, somos tentados a pensar que somos más inteligentes que Dios. De alguna manera, el hombre piensa que Dios no me va a juzgar por esa cosita. Y de alguna manera pensamos que sabemos más que Dios, aunque Dios habla en su palabra, pero nosotros tenemos una idea superior. Llegamos a conclusiones más avanzadas. Si querés que te vaya bien con Dios en el día del juicio, no le digas que tu pecado no es nada, cuando Él dice que por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. No le digas que tu pecado es una tontería, cuando Él dice que le abomina tanto. ¿Altercaremos con Dios? ¿Tendremos la oportunidad de corregir su error? ¿O al final de cuentas lo que se impondrá es la voluntad del Altísimo? En 1862 falleció Henry David Thoreau, que fue un escritor, un poeta y un filósofo estadounidense a la edad de 44 años. Poco antes de morir, su tía Luisa le preguntó si había hecho las paces con Dios. En el orgullo de su humanidad, mantenido hasta el final, quizá pensando en una frase para la posteridad, él le respondió, yo no sabía que tenía problemas con Dios. Quizá la frase fue interesante para la posteridad, pero ¿qué de su reconciliación con Dios?
Thoreau, a pesar de ser poeta, escritor y filósofo, un hombre instruido, no dimensionó la situación ni el momento como lo hizo el ladrón de la cruz, el cual comprendió que era su última oportunidad. Eso me recuerda el relato de un conocido hace muchos años. Cuenta que un día, tomando sol con unos amigos en un balneario, a la vera del río, escuchaban y veían a un joven metido en el agua que decía, ch, ch, flaquito, ch, ch, flaquito, acompañado esto por un movimiento particular de su mano derecha. Primero no entendía qué ocurría, pero este joven se sumergía y volvía a aparecer en la superficie, insistiendo con su ch, ch, flaquito, ch, ch, flaquito, hasta que en una de esas salidas dice, ch, ch, flaquito, flaquito, me ahogo, flaquito, me ahogo. Mi conocido cuenta que cuando comprendió la situación, inmediatamente se lanzó al agua y rescató al orgulloso joven. Una vez afuera del agua, y ni bien pudo recuperarse, cosa que increíblemente hizo muy rápidamente, se alejó de ellos sin decir palabra alguna, nada más que casi un imperceptible gesto con el dedo pulgar de su mano derecha hacia arriba, indicando que todo estaba bien. Orgullo hasta el final. Lo de Thoreau es lo que va a pasar a muchas personas que creen que sus cosas están bien con Dios, pero nunca se han tomado la molestia de preguntarle a Dios qué opina de su vida, de sus maneras de actuar, de sus creencias. Porque Dios habla claro en su palabra, pero no queremos escuchar porque somos más inteligentes que Dios. Tremendos leguleyos que nos consideramos en condiciones de plantarnos y de discutir de igual a igual con Dios. Pero la verdad es que el único lugar seguro para refugiarnos de Dios es refugiarnos en Dios. Consideraremos 3 puntos del arrepentimiento. El arrepentimiento como mandato u orden de Dios, el arrepentimiento como la explicación de lo que es arrepentimiento y por qué es recomendado el arrepentimiento. En estos 3 puntos es que se basa esta enseñanza. El arrepentimiento como mandato u orden de Dios, la explicación de lo que es arrepentimiento y por qué es recomendado el arrepentimiento. El arrepentimiento como mandato u orden de Dios. El primer punto. Debemos partir de algo fundamental y es que el arrepentimiento es algo mandado, ordenado por Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y esa palabra es importante, en la Biblia de referencias Strong figura como G3853, y la palabra que se usa es la palabra parangelo. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra parangelo significa imponer, intimar, mandar, anunciar, dar u ordenar. Esta palabra parangelo también aparece en varios textos bíblicos. Por ejemplo, en Hechos 1.4, en Hechos 10.42, en Hechos 4.18 y en Hechos 16.18, que ahora los vamos a ver. En Hechos 1.4 la palabra dice, y estando juntos, les mandó, y ahí está la palabra parangelo, que no se fueran de Jerusalén. Aquí Jesús está ordenando a sus discípulos que se queden en Jerusalén. No es una sugerencia, es una orden. En Hechos 10.42 la palabra dice así, y nos mandó, parangelo, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Del mismo modo aquí, Jesús está ordenando a sus discípulos que predicasen el Evangelio y testificasen que Él es el enviado de Dios. Esto no es algo opcional, es un mandato de Dios. En Hechos 4.18 la palabra dice, y llamándolos, les intimaron, parangelo, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Acá nos encontramos cuando las autoridades le dicen a Pedro que no puede seguir predicando. En este pasaje se nos presenta un dilema, dado que el mandato de los hombres se opone al mandato de Dios. Es por eso que Pedro dice,
En Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lo que nos encontramos aquí es con la palabra que manda o que ordena, y es la palabra parangelo. También encontramos la palabra parangelo en Hechos 16:18. Y la palabra dice así, y esto, refiriéndose a la muchacha divina, lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando, parangelo, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Por lo tanto, el llamado al arrepentimiento en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, es un mandato de Dios. Por lo que la pregunta que cabe realizarnos es, ¿y yo me habré arrepentido? Porque Dios nos ordena arrepentirnos. Ahora, ¿lo habremos hecho? Esa es la pregunta. Vemos que desde el inicio del ministerio nos encontramos de Juan el Bautista, perdón, el ministerio de Jesús y de los apóstoles, existe un llamado al arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 2, la palabra dice, y diciendo, Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras los discípulos estaban en el proceso de formación, el Señor Jesús los instruía diciendo cuál era el mensaje a predicar. Primero Juan el Bautista y después Jesús mismo les dice que el mensaje tiene que ser el mensaje de arrepentimiento. Y saliendo, los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es tan importante este mensaje que aún hasta poco antes de su ascensión, Jesús deja a sus discípulos claras instrucciones de cuál debería ser el mensaje a predicar. En Lucas capítulo 24 y en el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pedro, poco después de Pentecostés, inicia su ministerio con este mensaje. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo apreciamos en el capítulo siguiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En todos los casos vemos que es algo imperativo. Es un mandato. El llamado al arrepentimiento no es opcional. De ahí el énfasis en esta prédica. Algunos han dado en llamar a la palabra arrepentimiento la primer palabra del Evangelio. El mismo apóstol Pablo, estando en Éfeso, da este mismo mensaje a los ancianos diciendo que es para todas las edades y todas las naciones. En Hechos capítulo 20, versículos del 20 al 21 dice así. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo también habla del arrepentimiento. No es la cultura ni la sociedad la que decide qué está bien y qué está mal. Dios lo decidió. Y no es solo un asunto legal, sino que es un asunto del carácter de Dios. El carácter de Dios demanda el arrepentimiento de los hombres. Queremos vivir en un relativismo cultural selectivo. Lo que consideran malo hoy es bueno mañana, pero lo establecido por Dios permanece para siempre. Dios es inmutable, lo que equivale a decir que Él nunca difiere de sí mismo. El concepto de un Dios creciente o en desarrollo no se halla en las Escrituras. Dios no puede cambiar ni para mejorar ni para empeorar. El ser que puede sufrir el más ligero grado de cambio no será ni autoexistente, ni autosuficiente, ni eterno, y por tanto no será Dios. Todo cuanto Dios es,
lo ha sido siempre, y todo lo que Él ha sido siempre y es, lo será para siempre. En Dios no es posible cambio alguno, en los hombres es imposible escapar al cambio. La ley de la mutación pertenece a un mundo caído. En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En 1 Samuel 15:29, la palabra dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá. Ezequiel 24:14 dice, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Explicación de lo que es arrepentimiento. Digamos, ahora vamos a explicar lo que es el arrepentimiento. Nos encontramos con varias palabras que tenemos que saber cuando leemos el Nuevo Testamento, y la primera es metamelomai. Comunica el sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta en volverse a Dios. Por ejemplo, cuando Judas sintió tristeza por traicionar a Jesús, miró atrás con remordimiento, pero nunca se volvió a Cristo con arrepentimiento genuino. Entonces, metamelomai es la palabra que indica lo que sintió Judas cuando lo entregó a Jesús. Sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. La otra palabra es la palabra metanoeo, es la palabra dominante del Nuevo Testamento para arrepentimiento. Expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto supone tristeza por lo hecho, asumir plena responsabilidad de nuestras malas acciones, abandonar intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. El resultado es la conversión verdadera. La otra palabra que aparece, que también es interesante, es la palabra epistrefo. Es traducido como girar o volverse y se refiere a la conversión. Implica una transformación total de la vida de una persona por la influencia del Espíritu Santo. Vemos utilizar esta palabra cuando Pablo fue comisionado por Cristo para abrir los ojos de los gentiles para que pudieran convertirse de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentimiento no es culpa ni su derivado tristeza o remordimiento. Arrepentirme no es hacer penitencia, no es someterme a ciertas rigurosidades que me sumen puntos con Dios. El arrepentimiento bíblico verdadero es explicado en la Biblia como una experiencia que produce un cambio de nuestro entendimiento con respecto a nuestra errada manera de vivir, lo que conduce a un cambio de comportamiento. Hay una transformación en todo nuestro ser, un cambio de mente que aún cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos, de Dios y de nuestro destino eterno. Dios nos coloca sus lentes para que veamos correctamente. También hay un reconocimiento personal del pecado. Hay confesión, hay admisión. Puedo decir, yo he pecado, pero no son palabras huecas, sino que tienen relación con un cambio interno profundo del corazón. Pecado. ¿Comprendemos que para Dios es una palabra clave? ¿Saben por qué? Porque envió a su Hijo Jesucristo a morir para limpiarnos de pecado. Es crucial que el que se arrepiente tenga un concepto correcto del pecado. Debe entender que Dios es demasiado santo para pasar por alto nuestro pecado, pero que al mismo tiempo es misericordioso y perdona la maldad y el pecado. El que se arrepiente debe entender que Él no es el centro, que la vida no gira alrededor suyo, sino alrededor de una promesa de eternidad dada a conocer por Dios, pero sujeta a condiciones de una vida sin pecado. En el arrepentimiento hay dolor y vergüenza por el pecado, pero también temor porque comprendemos claramente que el pecado nos conduce a la muerte.
entendiendo por muerte no tan solo a la separación, que es la palabra griega tánatos, del hálito de vida del cuerpo, es decir, cuando el espíritu, el ruaj, deja el cuerpo, sino también a la separación del hombre de Dios, por la condenación eterna que el morir en pecado provoca. Ni el pecado ni sus implicancias deben ser disimuladas o suavizadas. Debemos presentarlo tal cual es, para advertir con crudeza las trágicas consecuencias eternas a las que conduce el pecado. Si no lo hiciéramos, sería como rotular un frasco de estricnina, que es un veneno fuerte, con el nombre de esencia de menta. Mientras más suave sea la etiqueta, más alto es el riesgo de morir. Y finalmente hay una obra continua de arrepentimiento que da evidencia que el arrepentimiento fue verdadero y conduce a una nueva manera de obediencia. ¿Por qué nueva? Porque renunciamos a entender y a hacer las cosas según nosotros entendemos, sino que las hacemos a la manera de Dios. Somos nosotros los que debemos ponernos de acuerdo con Dios. Eso es confesión. Somos nosotros los que tenemos que reconocer nuestro pecado y que todo pecado es, en primera instancia, una ofensa contra Dios. Somos nosotros los que tenemos que admitir nuestro error. No es Dios quien tiene que deba cambiar la etiqueta. No es Dios quien tiene que rebajar sus estándares. Al final de cuentas, las cosas sucederán tal como están reveladas en la palabra de Dios y nos veremos cara a cara con nuestro juez. En Ezequiel capítulo 8, versículos 17 y 18 dice así: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. La conciencia de cada quien gritará diciéndole de qué cosas debe arrepentirse, si de veras quiere ponerse bien con Dios. En el momento en que un alma está verdaderamente arrepentida, no va a estar con cuentos en la presencia de Dios. Aún lo oculto de nuestro corazón y sus intenciones lo sabe el Señor. El alma verdaderamente arrepentida no tiene que colorear ni barnizar sus pecados para que no luzcan tan feos. Ya Dios lo ha visto todo. Pero, ¿qué confesamos? Normalmente Dios, por el Espíritu Santo, pone cargas específicas, cosas puntuales. Lo que terminamos confesando son aquellas cosas que mostraron nuestra obstinación a rendir nuestra vida de manera completa a Dios. No hay que dar muchas vueltas para saber lo que un ladrón debe confesar. ¿Acaso confesará que cuando niño le hizo mal a su mascota? ¿De qué debe estar arrepentido un adúltero o un fornicario? ¿O arrepentido de qué debe venir un corrupto delante de Dios? ¿Arrepentido de qué debe ir un mentiroso o un chismoso? Conocemos las pequeñas zorras. Estas hoy en día no son casi nada. Sin embargo, Dios va a enviar al infierno a personas por ser mentirosas o chismosas. Entonces, no es poca cosa. Debemos confesar en arrepentimiento aquellas cosas que mostraron nuestra obstinación a rendir nuestra vida de manera completa a Dios. Vuelvo a leer esto, hermanos. Debemos confesar en arrepentimiento aquellas cosas que nos mostraron nuestra obstinación a rendir nuestra vida de manera completa a Dios. ¿Han visto cómo se atrapa a un mono? El mono, por curiosidad, mete la mano en el estrecho hueco de una vasija, atrapando alguna cosa que esté adentro. Pero cuando se quiere ir, no puede sacar su mano porque al tenerla cerrada, reteniendo el objeto atrapado, no sale por el hueco. El mono se niega a soltar su botín sin comprender que esto será su perdición. Eso mismo pasa con el pecador. Se aferra a su pecado y no lo quiere soltar. Y así muchos llegarán al infierno con la mano metida en la vasija por la terquedad de no querer abandonar su pecado. En Marcos capítulo 8, versículo 36 dice:
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bien, y entramos en el punto 3 del arrepentimiento, que es por qué el arrepentimiento es recomendado. Porque es la única llave que abre la puerta del perdón de Dios, que permite llegar al Padre y así alcanzar salvación. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué son tiempos de refrigerio? Paz, gozo, bienestar, esperanza, etc. Por eso el Salmo 32 dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos paz, poder decir como todos aquellos que mueran en el Señor: ahora puedo morir en paz. ¿Seremos como Henry David Thoreau, aquel escritor, poeta y filósofo estadounidense que dijo que no sabía que tenía problemas con Dios? ¿O seremos como el hijo pródigo que, reconociendo su pecado, regresa arrepentido a la casa de su padre? O quizás seamos tan osados, tan imprudentes, juguemos tan al límite como el ladrón de la cruz, porque la salvación no es tan solo salvarse de un durísimo destino eterno en el infierno, sino que también es gozar eternamente de una vida maravillosa en la misma presencia del Padre. Confesar nuestros pecados con sincero arrepentimiento es también una clara evidencia de quiénes somos. Muchos cristianos se preguntan si verdaderamente son hijos de Dios, si el Espíritu Santo mora en ellos. Debemos entender esto: no somos salvos porque confesamos nuestros pecados, sino que confesamos nuestros pecados porque somos salvos. La confesión de pecados con sincero arrepentimiento no tiene que ver con nuestra capacidad humana para identificar el mal, sino a la obra amorosa del Espíritu de Dios que mora en nosotros y que vela por nuestro destino eterno. Este es el indicador indiscutible de la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. En Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Miren, hermanos, esta es una pregunta que muchos cristianos que llevan incluso años en la fe, muchas veces entran en duda y dicen: ¿seré verdaderamente hijo de Dios? ¿Cómo sé si el Espíritu Santo mora en mí? Y uno se da cuenta de esto porque el Espíritu Santo empieza a incomodar y a generar esto en uno, que es la conciencia de pecado. Cuando hacemos algo mal, el Espíritu no deja descansar y hay una intranquilidad en nosotros. Muchas veces nos despertamos de noche con una carga por algún pecado cometido o algo mal que hemos hecho y que sabemos que no está bien a los ojos de Dios. Bueno, eso es un pesar que nos lleva quizá a arrodillarnos esa noche y a pedir perdón a Dios por lo hecho. Pero también esta conciencia de pecado es un indicador maravilloso de que somos hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu humano el que nos genera esta situación de arrepentimiento. Quien genera el arrepentimiento en el ser humano es el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que si pecamos por el obrar de la carne no tenemos Espíritu Santo? No, no significa eso. El mismo Señor Jesús lo dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos espíritus encarnados, y mientras tengamos vida y estemos en este cuerpo físico carnal, somos propensos a pecar y de hecho pecaremos. Lo que dice Romanos 8:9 es que aun cuando pequemos por vivir en la carne, toda vez que erremos y se activa en nosotros la conciencia de pecado, es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos llama al arrepentimiento. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Digamos, el Espíritu Santo
mismo da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. ¿Y cómo o de qué manera el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano que verdaderamente somos hijos de Dios? Lo hace toda vez que nos habla y en nosotros, primero, se activa la conciencia de pecado. Si esto sucede es porque le oímos, y si le oímos es porque Él vive en nosotros. Segundo, nos arrepentimos. Tercero, pedimos perdón. Y cuarto, dejamos el mal camino. En Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que si nosotros sentimos la voz del Espíritu, nace en nosotros la conciencia de pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón y dejamos el mal camino, digamos, es un indicador que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Por lo tanto, si cuando el Espíritu Santo nos habla, somos sensibles a su palabra y obedientes a su guía, por más que hayamos errado, no cabe duda que el Espíritu de Dios nos habita y que somos sus hijos. Una síntesis y ya vamos terminando. Arrepentimiento implica la renovación de nuestro entendimiento en cuanto a, primero, a reconocer quién es Dios, principalmente en lo referente a su santidad. Nosotros entendemos que no podemos vivir una vida inmunda, una vida de pecado, en presencia de un Dios que es 3 veces santo. Después, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que eso representa, porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces nosotros no podemos vivir cometiendo pecados. Asumir y reconocer de manera responsable nuestros hechos malos. Reconocer cuando hicimos algo mal. Reconocerlo nos tiene que pesar. La palabra de Dios dice que la tristeza de Dios es para salvación, mientras que la tristeza del mundo es para muerte. La opción de enmendarlos cuando cometimos un error en la medida de las posibilidades, porque muchas veces es tan grave el error que cometimos que no lo podemos enmendar. Y después la determinación a no volver a repetir esas malas acciones. Otra cosa más es que el arrepentimiento está centrado en el otro. No es mi fracaso lo que me pesa, es el pesar por el mal causado al otro. Y en este otro también está Dios, ¿no? Que está acá. Está centrado en Dios. Es también el pesar no tan solo por haberlo ofendido, sino también haberlo herido. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Angelito, Sí. estaba explicando bien interesante y estaba hablando siempre para gente que ya está convertida, pero Sí, también y también hay gente que no conoce profundamente a Dios, y uno de los primeros puntos que tiene que haber de arrepentimiento es creer que Jesucristo es Dios y que existe. Si uno cree que existe, uno ya se empieza a acercar, y la medida que lo empieza a conocer, ese arrepentimiento y esa convicción de pecado es por conocerlo. El Espíritu de Dios lo empieza a dar vida al espíritu que está muerto. Eso es para una persona que recién empieza, porque muchas veces caminamos, en el caso mío, que yo conocía por haber militado en la Iglesia Católica, conocía mucho, conocía algunas cosas, pero no conocía de Dios. Y cuando tuve un encuentro con Jesucristo y empecé a caminar con ese Dios que no veía, y lo empecé a leer, me enseñaron, ahí mi espíritu se empezó a tener convicción de pecado, y ahí apareció mi arrepentimiento y la confesión de esos errores delante de Dios, y ahí empezó esa relación con Dios, porque esto también es bueno explicarlo para las personas que no conocen del Señor, que primero se acercan a un Dios que no conocen. Muchas veces creen conocerlo, pero no lo conocen. Y la palabra de Dios te empieza a dar vida. Por eso dice que los que estaban muertos viven, porque estaban muertos en el espíritu. Y cada vez que uno lee la palabra, empieza a vivir y empieza a identificar los errores que tiene propio. Tal cual, sí, sí. La palabra de Dios dice, es menester, es necesario que quien se acerca a Dios primeramente crea que le hay. Es decir, si yo busco de Dios,
Yo primero tengo que creer que existe un Dios, que aunque yo no lo vea, yo sé que existe. Para la gente, no el caso de repente nuestro, que somos creyentes de años, pero para la gente nueva, incluso la palabra de Dios dice que Dios lo podemos reconocer en todas partes, porque incluso mirando, por ejemplo, el universo, cuando miramos una noche estrellada nos damos cuenta que evidentemente eso no es accidental. Cuando miramos la sucesión de las estaciones del año, o cómo el agua se calienta por efecto del sol, se vaporiza, se convierten en nubes, y eso vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia, o todas esas maravillas de la naturaleza, comprendemos que no es algo por azar, que existe un organizador, alguien que planificó y preparó todo eso y al cual nosotros llamamos Dios. Sigo acá. Esto, miren, es importante, hermanos. Esto lo vamos a ver, la enseñanza que viene cuando veamos la diferencia con culpa. Pero voy a hacer una pequeña aclaración acá. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Digamos que nosotros tenemos que llegar a la presencia del Padre, ya sea por el arrebatamiento que estamos esperando o por la muerte, si nos sorprende, tenemos que llegar limpios, santos. Ahora, caminamos en esta vida los cristianos en compañía de Jesús. Eso es lo que se le llama comunión. Tenemos una unión común, algo en común que nos une con Jesús. Y ese algo en común que tenemos es el amor a Dios Padre. Digamos que caminamos día a día, deberíamos caminar día a día en compañía de Jesús, porque en compañía de Jesús, digamos, no, sabiendo que Él está, siendo conscientes de eso, no pecaríamos, ni diríamos una palabra grosera, ni haríamos una cosa mala, ni tendríamos un mal pensamiento, porque Él es nuestro compañero, que de hecho así lo es. Ahora, para caminar en compañía de Jesús, antes tenemos que abrir la puerta del perdón de Dios. Dios nos tiene que haber perdonado nuestros pecados, el pecado que traemos, que hablábamos la otra vez, de nuestros primeros padres de Adán y Eva, y la puerta del perdón se abre solamente con la llave del arrepentimiento. El problema es que la llave del arrepentimiento es muy parecida a la llave de la culpa, pero solamente la puerta del perdón la abre la llave del arrepentimiento. No es lo mismo culpa que arrepentimiento. Esto, la enseñanza que viene, la voy a volver a decir para que quede bien claro. Leo entonces, dice, el arrepentimiento es la llave que abre la puerta del perdón de Dios. Es probable que el hombre nos apunte y nos acuse por nuestro pasado pecaminoso, pero Dios no lo hace. Por otra parte, si luego de arrepentirnos alguien nos acusara, sabremos perfectamente para quién trabaja el acusador. Una vez que nosotros nos arrepentimos, esto que vimos recién, ante Dios por el mal hecho, por lo malo que hicimos, Dios nos perdona instantáneamente. La palabra dice que echa a lo profundo de la mar nuestros pecados. Y ya para Dios ya está. Es decir, que si alguien nos llega a recordar nuestro pasado malo, pecaminoso, sabemos que trabaja para Satanás, no trabaja para Dios, porque Dios, una vez que nos perdonó, olvidó lo que hicimos. El arrepentimiento trae paz, anima porque renueva la esperanza de que no todo está perdido. Si bien es cierto que el error quizá traiga consecuencias, también es cierto que como hemos sido perdonados por Dios, estamos en condiciones de comenzar a resembrar. Comienzan los tiempos de refrigerio. Podemos empezar a cambiar nuestra vida para bien, reparando todo aquel mal que hayamos hecho, y dice la palabra de Dios que vienen sobre nosotros tiempos de refrigerio, de paz, de descanso, de amor. Toda nuestra vida empieza a cambiar para bien. El arrepentimiento tiene una connotación positiva y constructiva, porque a diferencia de la culpa que condena y enferma por la tristeza del remordimiento, el arrepentimiento libera y sana, porque comprendemos que Jesús ya pagó por nuestros pecados y que solo debemos tomar para nuestras vidas ese invalorable sacrificio, determinados a no volver a incurrir en pecado. Cristo murió en la cruz para salvarnos, para que tengamos una eternidad en el cielo con Él. Una vez que nos perdonó,
digamos, una vez que Él muere, somos nosotros los que tenemos que tomar ese sacrificio, creerlo. Entonces ya somos, una vez que creemos en Él, recibimos el mensaje y empezamos a andar, se terminó cualquier cosa que pueda venir sobre nosotros. Por eso la culpa es algo destructivo y no es de Dios. La culpa es lo que me hace pensar que Dios no me perdonó. Entonces me enferma, mientras que el arrepentimiento no tan solo que me sana, sino que me libera. Y acá terminamos. Finalmente, toda vez que exista arrepentimiento, es una confirmación maravillosa que el Espíritu Santo nos habita y que por lo tanto somos hijos de Dios. Y esto lo sabemos por lo dicho en Romanos 8:14, que dice que todos los guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, o dicho de otra manera, todos los que son sensibles a la voz y guía del Espíritu Santo y le obedecen, esos son hijos de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo habla, se activa en nosotros la conciencia de pecado. Existe arrepentimiento, se pide perdón y se deja el mal camino. Esas son las 4 cosas que suceden cuando el Espíritu Santo nos habla. Se activa la conciencia de pecado, existe el arrepentimiento, nos lleva a pedir perdón por lo malo que hayamos hecho y dejamos el mal camino, porque también eso es lo que nos hace el arrepentimiento. Bien, y acá terminamos. La palabra dice, arrepiéntete y descansa en Jesús. Porque la palabra dice, y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, hermanos, acá terminamos con la explicación de qué es arrepentimiento.